Nos encontramos hoy en Al Paredón de la República con el señor César Ucros y también está con su esposa, los creadores de Chao Deudas. César, gracias por aceptar la invitación de la República y cuéntele a la gente, primero, antes de entrar a hablar de la empresa, hay una ley que permite que la gente resuelva sus deudas. Háblenos de la ley, César, gracias. Es parte de la ley 1564 de 2012, es decir, el Código General del Proceso. La ley de insolvencia es un instrumento legal que sirve a las personas que tienen mora en sus deudas, mora de más de 90 días en la mayoría de sus deudas. Este instrumento les sirve para que trace una estrategia legal a su medida, de manera que pueda hacer dos cosas. Primero, llamar a sus acreedores a un centro de conciliación para proponerles una manera de pagar sus deudas distinta a la que inicialmente tenía convenida con ellos y que está incumpliendo. Esta invitación puede ser aceptada o no. Esta propuesta de pago, una propuesta de pago que, como decimos, es hecho a su medida, es una estrategia legal a su medida, es decir, que se ajuste a sus ingresos, que se ajuste a su situación, generalmente porque ha variado, generalmente porque ha disminuido en ingresos. Entonces los acreedores pueden aceptar su propuesta de pago o no. Si la aceptan, los pagos se harán entonces con base en esa propuesta, y si no lo aceptan, se irá a liquidación patrimonial, que es la segunda posibilidad. La liquidación patrimonial consiste en la entrega de los bienes del deudor a sus acreedores para que se paguen con esos bienes. Cuando estamos hablando de bienes, no estamos diciendo que la lavadora, que el televisor, que la nevera, la bicicleta o los muebles y enseres de la casa. Estamos hablando de bienes. Esos bienes son inembargables en la legislación colombiana actual. Antes no, antes se embargaban esos bienes. Ahora estamos hablando básicamente de inmuebles en cabeza del deudor o de vehículos automotores. Estos bienes los entrega a sus acreedores y con eso pagan la totalidad de los bienes. En realidad no es que los pague, pero la ley dispone que se convierten en obligaciones naturales, es decir, que no pueden ser cobradas por los acreedores, lo que equivale a un pago para efectos prácticos. César, ¿qué pasa cuando la persona no tiene nada de patrimonio? No importa que los bienes sean de valor mucho menor que las acreencias o inclusive que no tenga bienes. La ley dispone algo que se le llama en el argot la descarga, que consiste en que las obligaciones que no alcanzan a cubrirse, en parte porque los bienes valen menos o en todo porque no tiene bienes, esas obligaciones se convierten en naturales, es decir, que no pueden ser exigidas judicialmente por el acreedor al deudor, no pueden ser cobradas, es decir, equivale a un pago. Ahora, cuéntenos los perfiles de las personas que pueden acceder a la ley en calidad de personas naturales. Estamos hablando no de empresarios, sino personas que tienen deudas. ¿Qué requisitos deben cumplir para acceder a una situación de insolvencia? Los requisitos son, primero, que la persona no sea comerciante, que no esté inscrito en la Cámara de Comercio como comerciante, que no se dedique profesionalmente a actividades que la ley mercantil califica de actividades comerciales o mercantiles. La segunda es que no sea propietario de la mayoría de las acciones en una sociedad o de la mayoría de las cuotas sociales, es decir, que no sea controlante de una sociedad comercial. Por otra parte, se necesita que esté en mora en el 90% de sus, en mora de más de 90 días, en más del 50% de sus deudas. Esos son los requisitos que exige la ley para poder acceder a acogerse a ella. Bueno, y cuéntenos, César, exactamente qué pasa cuando el señor no tiene o la señora no tiene patrimonio. ¿Cómo logra esta negociación con sus acreedores si no tiene bienes? Es en un centro de conciliación. La solicitud que se hace es a través de un centro de conciliación a donde se llama a los acreedores para que ellos concurran a oír su propuesta que, como decíamos, es una estrategia legal a su medida, que se ajuste a las posibilidades que ese deudor tiene de pagar para de ahí en adelante cumplir y a la vez estar saliendo del incumplimiento anterior. O sea, nuevamente parte de cero para comenzar a cumplir sus obligaciones.
Y si no logra el acuerdo, se va a liquidación patrimonial cuando también parte de cero. Una vez ha entregado sus bienes, o si no los tiene, una vez ha hecho el proceso de liquidación patrimonial, que ese sí se hace ante un juzgado, la persona arranca de cero su vida crediticia, de manera que queda libre de las obligaciones con sus acreedores. ¿Qué tiene que hacer una persona o qué requisitos debe cumplir cuando se quiere sentar a negociar en un tribunal de conciliación o en un tribunal de arbitramiento? La ley de insolvencia desafortunadamente tiene muy poca difusión. Surgió la idea con mi esposa, que no es abogada, ella es comercial, es especialista en mercadeo y en publicidad y en marketing internacional. Surgió la idea de crear una empresa que fuera, como lo es Chao Deudas, la ley de tu lado, especializada en el manejo de ley de insolvencia a través de profesionales seleccionados que tengan alta calificación en el manejo de estos asuntos jurídicos relacionados con el trámite de la ley de insolvencia. Pero además, Chao Deudas es una empresa que es consciente de que el deudor no va a la situación de insolvencia porque él quiere, él no busca la situación de insolvencia, la insolvencia le ocurre. Él de repente se encuentra en insolvencia, generalmente por dificultades sobrevinientes que cambian radicalmente su situación económica, digamos un desempleo, digamos un divorcio, una enfermedad, un fracaso en sus empresas, no empresas comerciales, porque si es comerciante no le aplica. Entonces, este deudor que se encuentra en esas dificultades viene con una situación emocional y psicológica bastante grave, bastante conmocionado. Se le señala, los acreedores cuando lo están llamando, le están diciendo usted tiene que cumplir. Existe la creencia de que lo primero que hay que hacer en la vida es cumplirle a los acreedores, así los hijos se queden sin colegio, así uno se quede sin casa, así suceda lo que suceda, lo único sagrado es pagar la deuda a sus acreedores. Resulta que la ley de insolvencia le da prioridad a otros derechos fundamentales que tiene el deudor y que están primero que pagar al acreedor. Pero Chao Deudas, la ley de tu lado, consciente de esta situación, le da también un empoderamiento al deudor, una fortaleza emocional para poder sentarse ante sus acreedores, en grupo, en combo, en gavilla, como dicen, y decirle a sus acreedores: no puedo pagarles, me sucedió esto y no puedo pagarles como habíamos quedado, pero puedo pagarles de esta otra manera que les ofrezco, y si no les gusta, les entrego mis bienes, aunque no sean suficientes. Inclusive si no tengo bienes, simplemente la ley me ampara para a partir de cero, reincorporarme a la vida productiva del país. Esa es la gran ventaja de la ley, que no solamente es una ventaja para el deudor, que de esta manera sale de problemas, sino que también es una ley que trae beneficios para el sector financiero, porque el sector financiero, esta ley no se expidió como podría pensar la gente a pesar del sector financiero. El sector financiero participó en la elaboración de esta ley, y existen estudios que muestran que los cobros a través de jueces, los cobros judiciales, los embargos, los remates, tienen un gran desgaste por la congestión de la justicia, tienen costos económicos, tienen demoras que hacen que no sea la vía más adecuada siempre para que el acreedor obtenga el pago de sus acreencias. Entonces, la ley de insolvencia beneficia a estos acreedores en la medida en que facilita el pago a través de este acuerdo de negociación. Y un beneficiado finalmente es la sociedad en su conjunto, porque este deudor que antes quedaba debiendo para toda la vida, que aún para quienes no conocen esta ley siguen siendo deudores eternos, como don Simeón Torrente, el del libro de Álvaro Salón Becerra. Don Simeón Torrente ha dejado de deber, cuando se muere deja de deber. Este deudor no podía adquirir un taxi para dedicarse a una nueva actividad de la cual poder sobrevivir, porque le embargaban el taxi. No podía conseguir un puesto porque le embargaban el sueldo. No podía hacer nada de esto. Ahora, con esta ley,
esta persona se incorpora nuevamente al proceso productivo nacional, de manera que ganan los deudores, ganan los acreedores, gana la sociedad y la economía en su conjunto, ganamos todos con esta ley. Por último, César, ¿cómo se comunica la gente con ustedes? ¿Cómo es la página web y cómo funciona con la información que tengan en Chao Deudas? Tenemos nuestra página web www.chaodeudas.co. Ahí está información sobre la ley, una explicación sobre la ley, y además está la explicación de cómo contactarnos y de cuáles son los servicios que nosotros prestamos. Pues muchas gracias a César Ucros, el creador de Chao Deudas, por hablar con nosotros hoy al Paredón de la República.